Bienvenidos. A continuación, te haremos a conocer el concepto y terminología general correspondiente a fondo de caja chica. Esto como tema número 1 del contenido programático de la materia Contabilidad 2, efectivo en caja y bancos. La información a continuación. Es un fondo fijo que se repone periódicamente y que se utiliza para efectuar o cubrir gastos menores para los cuales no es necesario emitir un cheque o se quiere simplificar este proceso. La existencia del fondo de caja chica se justifica en vista de lo costoso que resulta para una empresa emitir un cheque, como son los casos de compra de papelerías, envíos de paquetes, compras de refrigerios, etc. Entre las características de la caja chica podemos citar las siguientes. El efectivo en caja chica es más líquido que el efectivo depositado en una cuenta bancaria. Tiene mayor inmediatez, por lo tanto. Descentraliza mínima parte del efectivo de una empresa. El efectivo asignado es fijo, no debe alterarse, a menos que se hagan evaluaciones de control internos y como medida se sugiera aumentar o disminuir el fondo según sea el caso. Posee efectivo solo en moneda nacional en línea o cuantía. Bueno, esto en realidad es lo que sugieren la mayoría de los autores. Sin embargo, adaptándonos a nuestra realidad venezolana, hoy en día se manejan tanto caja chica en moneda nacional como moneda extranjera según las dimensiones y las operaciones que realiza la empresa. Da celeridad al desembolso de fondos para honrar gastos menores. Posee relativa autonomía de gestión. Y los desembolsos de fondo poseen límite establecido. Eso queda dictaminado a través de las normativas o en el manual de normas y procedimientos, correcto. Luego del monto establecido sube a los niveles jerárquicos posteriores para su plena autorización. ¿Cuál es la dinámica contable de esta cuenta? Ahí, como bien te mostramos, la cuenta T de ella, al igual que todas las cuentas que componen o que conforman el renglón del efectivo, es una cuenta de activo y por ende es de origen deudor o de naturaleza deudora, registrándose por el debe su creación o aumento y por el haber cuando se cancela o disminuye el fondo. En los siguientes puntos veremos el tratamiento contable que se sigue en cada uno de estos casos. En el caso de la creación del fondo de caja chica, el fondo debe ser creado con un valor que sea el adecuado dependiendo de las necesidades y dimensiones de las operaciones, tratando de darle congruencia y dinamismo en cada departamento donde se ha creado. ¿Cuál es su procedimiento? Se determina el fondo, se designa un custodio, una única persona responsable del manejo del fondo, se emite el cheque a nombre de esa persona responsable de ese custodio, se cambia y se guarda en una caja metálica con llave, de la cual solo va a tener copia el custodio y el gerente o supervisor inmediato. ¿Cuál es el tratamiento contable de esta cuenta? Para registrar la creación del fondo de caja chica, se hace un asiento donde cargamos a la cuenta fondo fijo de caja chica y acreditamos a la cuenta efectivo en banco por el monto por el cual se crea el fondo. A continuación, pueden ver en pantalla el ejemplo de esto. ¿Qué pasa cuando tenemos que reponer la caja chica? Los pagos van agotando el fondo paulatinamente, por lo que se hace necesario en algún momento restablecerlo. Es decir, convertir los comprobantes en efectivo. Se recomienda no dejar agotar el fondo. ¿Cuál es el procedimiento para su reposición? Los pagos se deben justificar con un comprobante que denominamos vale de caja chica, ¿verdad? Este como documento de control interno, sí, pero todos deben de estar respaldados por la solicitud
de caja chica e igualmente por su debida factura si bien es el caso. Los vales se van guardando junto con las facturas y o recibo, como le acabo de decir, para justificar el desembolso. La suma del efectivo contenido en la caja chica más los vales debe ser igual al monto original con que fue creado el fondo. Todos estos vales deben de ir firmados tanto por el custodio o responsable de la caja chica como la persona solicitante. Una vez sea realizado el gasto, debe entregar esa persona la factura caja chica para que respalde el vale. ¿Cuál es el tratamiento contable en este caso? Para el registro de la reposición debemos efectuar el asiento de contabilidad que ilustramos a continuación. Se recuerdan que ya citamos la cuenta T de la dinámica contable de la cuenta de fondo de caja chica, en el cual no se involucra la reposición. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hagamos la reposición de caja chica, determinamos cuántos fueron los gastos y cuáles fueron, los contabilizamos a la cuenta correspondiente para cada uno. Esto se hace acreditando banco. En ningún momento se toca la cuenta contable de fondo de caja chica. Es por eso que se dice que es un fondo fijo. Ella no permanece alterada. El monto que diga en su saldo, ese es el monto que tiene que tener el custodio de caja chica, de fondo de caja chica. ¿Qué pasa si hay un aumento? Cuando el fondo no es suficiente para suplir las necesidades de pago de gastos menores, reposiciones muy frecuentes, es necesario que la gerencia tome la decisión de aumentar el monto del fondo de caja chica. Entonces, debe llevarse a cabo el siguiente procedimiento. Se determina el monto en que se va a aumentar el fondo, se emite nuevamente un cheque a nombre del custodio o responsable del fondo de caja chica y su tratamiento contable es el siguiente. En el caso de que la empresa que estamos manejando, para fines de ejemplo, decidimos aumentar el monto del fondo a 30.000 bolívares. Entonces, recuerden que el primer asiento de creación lo hicimos por 25.000 bolívares. Quiere decir que vamos a emitir un cheque por un valor de 5.000 bolívares y efectuar el registro contable que mostramos a continuación, el cual pueden apreciar en pantalla. Colocamos por el débito fondo de caja chica por 5.000 bolívares y por el haber banco por 5.000 bolívares igualmente. ¿Qué sucede en el caso de una disminución? En algunas situaciones, las operaciones de un departamento o de la empresa disminuyen y el fondo resulta excesivo para suplir las necesidades de pago de gastos menores. Es necesario que la gerencia tome la decisión de disminuir el monto del fondo de caja chica. Entonces, debe llevarse a cabo el siguiente procedimiento. Se determina el monto en el que se va a disminuir el fondo. Se le da ingreso mediante recibo de caja a nombre del responsable o custodio del fondo. ¿Cuál es el tratamiento contable para este proceso? En el caso de que la empresa o la cual estamos manejando, para fines de ejemplo, decida disminuir el monto del fondo a 15.000 bolívares, entonces debe darse el ingreso al valor de bolívares 15.000. Recordemos que la creamos por 25.000 bolívares, le aumentamos 5.000 bolívares para llevarla a 30.000. Si queremos llevar el nuevo fondo a 15.000 bolívares, debemos restar 15.000 bolívares y efectuar el registro contable que mostramos a continuación. Efectivo en caja, 15.000 bolívares, esto va a entrar directamente a caja general. Y por el haber, fondo de caja chica, 15.000 bolívares. ¿Qué sucede en el caso de cancelar el fondo de caja chica? En el caso en que por alguna decisión de la gerencia, el departamento para el cual fue creado el fondo de caja chica ha sido eliminado o fusionado con otro, o la empresa ya
decide que no va a manejar esos gastos menores a través de caja chica, se procede a eliminar el fondo que ya no seguirá siendo utilizado, para lo cual debemos ejecutar el siguiente procedimiento contable. Se reponen los vales pendientes, llevando el monto del fondo a su valor total u original. Se le da ingreso mediante recibo de caja a nombre del custodio. Vamos a ver ese tratamiento contable. Una vez ejecutado este procedimiento, efectuamos el siguiente asiento de contabilidad. Ingresamos por el debe a efectivo en caja general los 15.000 bolívares y colocamos por el haber el fondo de caja chica por 15.000 bolívares. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría el comportamiento de esta cuenta contable. Fíjense que teníamos en un primer asiento, ¿verdad?, el fondo de caja chica, su creación por 25.000 bolívares. En un segundo asiento lo aumentamos a 30.000, por lo que el asiento fue de 5.000 bolívares, estos movimientos por el debe. Luego disminuimos el fondo, 15.000 bolívares por el haber, y luego cancelamos 15.000 bolívares por el haber, quedando el fondo de caja chica en cero. Espero que lo hayan podido verificar. Igualmente, cada movimiento tiene un número de referencia, el cual está aquí para conciliar la información dentro de la cuenta T que estamos mostrándote. Las medidas de control internos relacionadas con el fondo de caja chica son una derivación de los lineamientos de los controles del efectivo, cuyo propósito es garantizar un adecuado manejo de las operaciones de caja chica. ¿Cuáles son las medidas a adoptar en este caso? El fondo debe ser custodiado por una sola persona. Debe establecerse un máximo a desembolsar. No efectuar pagos de sueldos ni préstamos empleados a través del fondo de caja chica. No se debe permitir cambiar cheques. Por cada desembolso deberá llenarse un comprobante de caja chica o una solicitud. Cada pago o desembolso debe estar soportado por una factura que debe ser con un número de comprobante fiscal y cumpliendo con todas las normativas del CENIAT. Los comprobantes deben ser firmados por la persona que recibe el pago. Los comprobantes deberán estar autorizados y no debe dejarse agotar el fondo para la reposición. Esto es todo por este tema. Recordemos que te sugerimos ingresar al aula virtual de manera periódica para estar atento al contenido y las pautas de evaluación. Gracias por tu atención.